El ranchero vio a una hermosa mujer apache fugitiva bañándose en el arroyo detrás de su casa, y su belleza era única. Antes de comenzar la historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El sol apenas se asomaba sobre las colinas de Nevada, cuando Mason Lorne salió de su cabaña ajustando su abrigo contra el frío de la mañana. El suelo aún estaba húmedo por la escarcha nocturna, y el aire olía a cedro. Caminó hacia el arroyo con la misma cadencia cansada de cada amanecer, llevando su rifle más por costumbre que por precaución. La rutina mantenía su mente en calma. Sin ella, los recuerdos de su hermano menor muerto, en una emboscada 8 años atrás, regresaban con un filo doloroso. A Mason no le gustaba recordar, por eso se aferraba a las tareas simples: revisar el arroyo, buscar huellas de coyotes, reparar lo que estuviera roto. Vivir solo se había vuelto más fácil que hablar con la gente, más fácil que explicar por qué se mantenía alejado de los pueblos, o por qué apenas dormía unas pocas horas. Mientras avanzaba por el sendero estrecho, pensó en el invierno que se acercaba y si tendría suficiente heno. Pensó en el portón roto que debía arreglar. Pensó en todo excepto en ese vacío que siempre lo golpeaba al amanecer. El arroyo apareció entre los árboles, su superficie delgada y brillante bajo la luz fría. Dio unos pasos más buscando huellas de animales cuando algo se movió frente a él. Un movimiento que no era del agua ni del viento. Mason se quedó inmóvil. Una mujer estaba de pie en medio del arroyo, el agua hasta las rodillas. Al principio creyó que era una viajera, tal vez una perdida, o alguien que se lavaba antes de encontrarse con una carreta. Pero cuando sus ojos se acostumbraron, notó que su postura era tensa, su respiración agitada e irregular. Su largo cabello negro caía mojado por la espalda. Su piel cobriza brillaba con el agua helada. Movía una mano lentamente sobre las costillas, como si evaluara un dolor, no como quien se limpia el polvo del camino. Su vestido estaba sobre una roca cercana, hecho de piel de venado decorada con cuentas y conchas, pero el pecho estaba rasgado de lado a lado. El desgarro dejaba ver una profunda línea en el escote sobre las curvas superiores de sus senos. Los bordes estaban tensos y regulares, como si alguien hubiera tirado con fuerza del cuero. Su primer instinto, forjado por años de soledad, fue retroceder y no intervenir. Pero al ver sus heridas, el moretón oscuro en el hombro, las marcas de cuerda en las muñecas, la piel raspada a lo largo de las costillas, supo que alguien la había maltratado. Sus ojos se clavaron en él. El miedo la golpeó al instante. Miedo real, de ese que una persona carga después de demasiados días malos. No gritó, no habló. Simplemente se quedó inmóvil, cada músculo en tensión, lista para correr, aunque estuviera exhausta. Mason levantó ligeramente las manos para mostrar que no representaba una amenaza. «Estás herida», dijo con voz tranquila y firme. «El arroyo está demasiado frío para las heridas». Eligió sus palabras con cuidado, evitando todo lo que pudiera aumentar su pánico. Ella lo observaba, estudiando su postura, sus manos, su rostro. Decidía si él era otro peligro más. Conocía esa mirada. La había visto en caballos asustados, en hombres heridos y en su propio hermano la noche antes del ataque. «Tengo una cabaña cerca», añadió. «El fuego está encendido. Puedes descansar si quieres». No dio un paso más. No bajó la mirada hacia su cuerpo, aunque el vestido rasgado dejara ver más piel de la que ella hubiera querido mostrar a un desconocido. Mantuvo los ojos en su rostro. Durante varios segundos ella no se movió. Su respiración temblaba, el agua fría le hacía estremecer los brazos. Luego, con movimientos rápidos y nerviosos, tomó el vestido y se lo puso. El desgarro no cerraba, no tenía con qué sujetarlo. Así que presionó un brazo contra su pecho, tratando de cubrir el escote expuesto. Sus manos temblaban mientras amarraba las tiras que quedaban en la cintura. Salió del agua descalza y al tocar el suelo helado se estremeció de dolor. Las rodillas le fallaron un instante y se sostuvo con una roca. Mason vio el dolor en sus ojos, pero también la fuerza con la que sostenía su dignidad. No era débil. Estaba cansada, perseguida y aferrándose a sobrevivir. Asintió hacia los árboles. «Por aquí si quieres», dijo, comenzando a andar lentamente.
Si ella daba un paso detrás de él, sería su elección. Si huía, no la seguiría. Por un momento pensó que no lo haría. Pero luego escuchó sus pasos ligeros, temblorosos, pero decididos. Dentro de la cabaña el calor la envolvió enseguida. Se detuvo junto a la puerta, aún cubriéndose el pecho con los brazos, los ojos revisando cada rincón. Mason dejó una manta en la silla cerca del fogón. «Puedes sentarte», le dijo. «Voy a calentar agua». Ella no se sentó de inmediato. Cambió el peso de un pie a otro, preparada para correr, si él hacía un solo movimiento en falso. Él lo notó en su mandíbula tensa, en la respiración corta, en la mirada alerta. «No voy a tocarte», dijo en voz baja, «a menos que tú lo permitas». Eso la hizo parpadear sorprendida, como si nunca hubiera escuchado algo así de un hombre. Avanzó despacio y se sentó aún aferrada a la manta con una mano. Su otra mano temblaba mientras alcanzaba la palangana con agua tibia que Mason había puesto frente a ella. Su voz salió suave, tensa, apenas un susurro. «Sonny», dijo él deteniéndose en seco. «Mason», respondió ella. Sumergió sus muñecas heridas en el agua caliente, y sus hombros se relajaron un poco al sentir cómo el calor calmaba el dolor. Él la observó desde cierta distancia, estudiando las marcas, tratando de entender de dónde venía y quién podría estar siguiéndola. Parecía joven, quizá de unos 20 y tantos años, fuerte pese a los moretones. Había orgullo en su forma de sentarse incluso en medio del cansancio, pero también algo roto, algo que él reconocía demasiado bien. Ella no ofreció detalles, y él no los pidió todavía. Sabía que necesitaba silencio más que preguntas. Mientras ella calentaba las manos junto al fuego, Mason tomó una decisión que casi nunca tomaba. Una que lo sorprendió por lo firme que se sintió. Quienquiera que le hubiera hecho daño, no la encontraría allí, no mientras él pudiera impedirlo. Y por primera vez en muchos años, admitió que ya no estaba completamente solo. No en la manera en que lo había estado durante tanto tiempo. Sonny permaneció sentada frente al fuego, los dedos aún sumergidos en el agua tibia. Sus hombros se iban aflojando lentamente mientras el calor penetraba la piel marcada por las cuerdas. Mason la miraba desde el otro extremo de la pequeña cabaña, manteniendo la distancia pero colocándose entre ella y la puerta. No para retenerla, sino para asegurarle que nadie más entraría. Ella seguía lanzando miradas al entorno, las paredes, la única ventana, la cama angosta al fondo. Estaba midiendo el espacio como alguien que ha vivido mucho tiempo con el peligro respirándole cerca. Entonces él se dio cuenta, no había comido bien. Solo había tomado unos pequeños trozos de pan de maíz, y sus manos temblaban no solo por hambre sino por miedo. También comprendió que cualquiera que escuchara su historia se preguntaría cuánto tiempo llevaba huyendo de quien escapaba y por qué había confiado en él. Mason necesitaba saberlo también, no por curiosidad, sino para entender qué tipo de amenaza podía llegar a su tierra. Puso una taza de hojalata con agua caliente a su lado. «¿Has estado mucho tiempo allá afuera?», preguntó en voz baja. Ella lo miró, dudó un segundo y asintió. 3 días, tal vez 4. Es difícil saberlo. ¿Viajaba sola?, preguntó él. Su mandíbula se endureció. No estaba sola. Antes. No continuó. Sus ojos se nublaron, una sombra de dolor los cruzó. No era una tristeza fácil de explicar. Mason la reconoció enseguida, el tipo de tristeza que se guarda en el pecho, la de quien ha aprendido a callar. No insistió. Se apoyó contra la mesa con los brazos cruzados, esperando a que ella misma quisiera hablar. Pasó un rato antes de que su voz volviera a llenar el silencio. Vinieron hombres blancos. Me buscaban. Dijeron que era culpable de la muerte de mi esposo, que debía pagar. Su voz era suave pero firme. No hice nada, pero me ataron, me llevaron al norte. Escapé cuando uno dejó el cuchillo demasiado cerca. Mason sintió que algo se tensaba dentro de él. Ira no hacia ella, sino hacia los hombres que perseguían a una mujer, como si fuera una propiedad. No era la primera vez que oía historias así. La frontera conocía bien la crueldad. «Estás a salvo aquí», dijo él. Sonny lo miró con cautela. No estaba acostumbrada a que un hombre ofreciera protección sin exigir algo a cambio. Levantó la mano del agua. «¿Por qué me ayudas?», preguntó.
Porque alguien debió haber ayudado a mi hermano, respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con sus palabras. Ella lo observó lo suficiente como para ver que era verdad. Su respiración se hizo más tranquila, un pequeño cambio, pero real. Son llevó una olla al fogón y calentó un poco de caldo. Ella siguió cada movimiento vigilante, esperando cualquier señal de amenaza. Cuando él sirvió el caldo en un cuenco de metal y lo puso frente a ella, Sonny extendió la mano despacio, temiendo que él lo retirara o impusiera condiciones. Pero no lo hizo. Bajó la mirada y comió en bocados pequeños y cuidadosos. Pasaron unos minutos antes de que hablara otra vez. El arroyo. No sabía que alguien vivía tan cerca. Pensé que estaba lejos de los hombres. Casi lo estabas, respondió él. La mayoría se queda del otro lado de la colina. Soy el único terco que construyó aquí. ¿Por qué aquí? Es tranquilo. Ella miró el fuego.